está. No, pero ya está. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Voy a quitar porque dicen que la semana pasada no se me escuchó nada. Bueno, en el video. Buenos días, hermanos. Bueno, el día de hoy estamos otra vez aquí de nuevo, delante de ustedes. Y antes de empezar la oración vamos a hacer, la prédica va a ser una oración. Sí. Y esta alabanza que escuchamos, ¿qué es lo que dice, hermana? Mira, que no. siempre repite lo mismo, pero es muy cierto lo que dice, muy poderoso. Sí. Que si nosotros mantenemos, ¿qué? La fe, La fe ¿no? La calma, ¿no? También, que la victoria, ¿qué es? es mía. Es mía. Entonces aquí nos dice el Señor que cuando nosotros tengamos un proceso, una prueba, un dolor, lo que tenemos que mantener es que la fe, la tranquilidad, porque la fe nos da certeza y nos da tranquilidad. Porque cuando viene la desesperación, cuando sentimos el dolor o vemos la circunstancia, nos empezamos a desesperar y hasta hacemos cosas que no debemos, ¿verdad? Entonces, cuando uno, hermano, dice, a ver, Señor, tengo esta situación, tengo este problema, ¿qué puedo hacer para yo resolverlo? Pero siempre teniendo que fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Será. ¿Qué debo de hacer, Señor, en esto? Porque si no, uno toma decisiones malas, ¿no? Incluso en la Biblia, ¿se acuerdan de ese ejemplo de Abraham y Sara? Que Dios le había dado la promesa ¿a quién? A Sara, de que iba a tener, y Abraham, perdón, a los dos, ¿no? Que iba a tener pues mucha descendencia, ¿no? Y Abraham y Sara a veces decían, el Señor se ha burlado de nosotros porque a mi edad ni un hijo tengo. Pero Sara, al ver que su situación, ver que no tenía hijos y su edad, ¿qué hizo, hermana? Habló a una de sus siervas. A su criada Agar, sus esclavas, ¿no? Que en ese tiempo era como si fuera suyo. Entonces le dijo, si ella se mete con mi esposo, tienen un hijo, ese hijo va a ser mío. Y ahí está la promesa de Dios. Entonces ella, por no esperar la promesa de Dios, hizo cosas que no debió. Después vamos a hacer una prédica para contarles de esa historia. Pero entonces nos damos cuenta aquí que ella, por desesperada, cometió errores que más adelante tuvieron sus consecuencias. Entonces aquí lo que Dios nos quiere hacer en esta mañana, que yo les quiero decir para empezar la oración, es que en esta mañana tú le entregues al Señor esas cargas, esas cosas que tú tengas, y mantén tu fe en el Señor, porque entonces, como dice la alabanza, la victoria será tuya. Ya sea que el Señor responda a nuestras oraciones o no, de todos modos, yo estoy en calma, estoy en paz, estoy contenta con la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Entonces el día de hoy quiero empezar esta oración haciendo una oración para entregarle nuestras cargas al Señor. No sé cuál sea tu carga en esta mañana, tu preocupación, tu dolor, tu angustia. Pero ahorita les voy a contar algo que Dios me dijo en esta semana, algo que me ocurrió a mí en esta semana. Oh mi Dios y mi Padre, en esta mañana, primeramente que nada, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, te has manifestado, Señor, buscándote, alabándote, Señor, como a ti te agrada. Mi Dios y mi Padre, en esta mañana yo vengo delante de ti con un corazón humilde, Señor, para decirte, Señor, que mis problemas, mis cargas, mis dolores, en este momento ya no son solo míos, sino que te los entrego también a ti, Señor, porque yo sé que entre los dos vamos a salir victoriosos de estas situaciones, Señor. Ya no quiero más afligirme, estar más triste, Señor, por mi situación. Más bien quiero que esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, yo la sienta en medio de esta situación, Señor. Te pido, mi Dios y mi Padre, en esta mañana, que hables a los corazones, Señor, para que tu palabra entre profundamente, Señor, y sea el alimento diario que las personas necesitan. Quita en esta mañana, Señor, toda interrupción, Señor, toda distracción, todo sueño, todo dolor, Señor, que pueda interrumpir para que yo no pueda comer adecuadamente de la palabra de Dios en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros hablamos del dolor que me une a Dios? El tema de la prédica, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era entonces el dolor que me unía a Dios? ¿Cuál era el dolor que yo les dije? El dolor que nos une a Dios junto con Él, ¿cuál era? Pues sufrimiento que pasó en la cruz, ¿no? Exacto. Y aquí hay un versículo que quiero empezar con esta prédica. Esta prédica es la continuación un poco de lo que vimos la semana pasada, pero esta se llama Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque todo lo que el Señor pasó, incluso el dolor en la cruz, también ya ahora es mío, ¿sí? Yo ayer estaba analizando, hermanos, y el Señor me decía, está bien que hables de estas cosas. Primero lo de qué necesitamos para ser soldados de Dios, pero también qué vamos a pasar si nosotros aceptamos el compromiso ¿de qué? De tomar nuestra vida en el camino del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor me hizo sentir algo, que debemos de prepararnos para tomar realmente ese compromiso. Es como cuando uno se va a casar, ¿verdad? Que cuando uno se casa, ¿qué le dicen? Tienes que estar preparado, que hasta le dicen a las mujeres, tienes que saber cocinar, tienes que saber eso, que bueno, ahora en ese tiempo no creo que sea tanto un requisito, pero antes, que sí era un requisito, ¿verdad? Que si la mujer no sabía cocinar, ¿cómo se iba a casar? Que también, por ejemplo, cuando van a estas reuniones prematrimoniales o que les dan, ¿qué les dicen ahí? Digo, yo nunca he ido a una, pero me imagino que les han de decir más o menos lo que es el matrimonio y el compromiso que ellos tienen que tener. Entonces el Señor me mostraba algo. Hermanos, el bautismo en aguas yo les he dicho, no es porque yo me bautice, quiere decir que yo voy a ser salvo. La salvación no es por obras, no es por el bautismo en aguas, sino es cuando Dios que me hace que yo sea un hijo de Él, me da el Espíritu Santo, que es el sello que el Señor ya dice, es mi hijo, es uno de ellos, y mi espíritu va a vivir dentro de ellos. Y entonces todo lo que yo pasé, todo lo que yo viví, tú también lo vas a vivir. Pero también todo lo que yo hice aquí en nombre del Señor, ¿qué hizo el Señor? Entregó su vida por el Evangelio. ¿Qué más han hecho los apóstoles que hemos leído? ¿Qué más han hecho ellos? Pues ellos también entregaron su propia vida, ¿no? Entregaron su vida al Señor, su vida ya no era de Él, sino era del Señor. ¿Qué más hicieron? Jesucristo, ¿qué más hizo? Tenía el don de curar, de sanar, de liberar, de sabiduría, de discernimiento. Todo eso, hermano, también viene incluido cuando Dios me da el Espíritu Santo. No solamente eso, me dan los dones, ¿verdad? Del Señor, que Dios me pueda dar dones de hablar en lenguas, de interpretarlas, de sanidad, de fe, una fe que ya hemos visto una fe que es sobrenatural para curar, para sanar, porque no cualquiera dice que el Señor en esta mañana te va a curar, te va a sanar, o no cualquiera el Señor viene y te habla. No, hermanos, solamente cuando Dios nos regala el Espíritu de Dios es cuando empezamos a escuchar,
a Dios lo que quiere de nosotros, qué quiere que hagamos, cómo quiere que le sirvamos. Incluso cuando hombres de Dios tienen el don de profecía, el Señor puede decirle a él lo que el Señor va a hacer en su vida. Es como cuando estos brujos, ¿verdad? Los brujos tienen espíritus, pero ellos tienen espíritus ¿de qué? De demonios. Y a veces la gente va a estos lugares para que le digan su futuro, ¿verdad? Y a veces sí acierta. ¿Por qué? Porque los demonios, esa persona tiene los espíritus de esos demonios. Y a veces esos demonios le dicen lo que va a pasar para que esa persona siga ahí, ¿verdad? Siga ciega y siga ahí. Pero también cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Dios también puede hacer que Dios hable a través de nosotros para darle un mensaje a una persona o decirle qué es lo que Dios quiere para ella o darle una profecía a esa persona. Pero eso es cuando tenemos el Espíritu de Dios. Y no solamente es decir yo tengo dones, tengo esto, porque mucha gente puede ser mentirosa, como lo vimos, pueden ser que los demonios les digan también. Pero dice que uno en donde puede ver si realmente uno tiene el Espíritu de Dios o no, es en los frutos del Espíritu Santo. Ahí es donde se demuestra si realmente una persona tiene aún el Espíritu o no. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el mismo carácter de Dios. Y a veces como uno es carne, Dios no nos lo puede dar así automáticamente como los dones. Dios tiene que entonces pulirnos para que esos frutos o el poquito a poquito vayan estando en nosotros. Y por eso es que, como les comenté, vamos a tener que pasar por situaciones, incluso por dolores, porque es la única manera en que Dios nos pule nuestro carácter parecido al del Señor. Y entonces es cuando yo empiezo a tener frutos del Espíritu Santo. Los dones, el Señor me los da cuando me da ese regalo que es la adopción, que es aceptar al Señor en mi corazón. Pero entonces, hermanos, por ejemplo, en varias religiones a los niños se bautizan desde chiquititos, que ya son cristianos, ¿no? Pero en realidad, hermanos, un bebé no ha tomado la decisión de que nosotros, como les estoy explicando todo eso, él no ha dicho si la quiero tomar o no, sino uno ya lo toma cuando ya está consciente de la responsabilidad que va a tomar y el compromiso que va a tomar con el Señor. Por eso es que la palabra de Dios no habla de un bautismo en la niñez, sino habla cuando tú estás consciente y tú conoces ya el Evangelio de Dios. Ya te han hablado de él, pero no solamente lo bueno, sino también lo no tan bueno. Entonces cuando tú dices, yo aún así acepto al Señor en mi vida, entonces es cuando uno se puede bautizar. Y el bautismo es como la boda. No quiere decir que porque yo haga la fiesta va a determinar si amo o no amo esa pareja, ¿no? Más bien es como el compromiso, es sellar esa relación, es tener el compromiso. El bautismo es lo mismo, hermanos. El bautismo es decir, determinar en ti, ¿no? En ti. Decir, de hoy en adelante yo me caso con el Señor. Yo voy a tener una determinación de que aquí para adelante, no importando lo que venga, porque ya me han dicho, ya me han preparado que voy a pasar por cosas, pero que yo ya no voy a estar solo. Y en cambio, si yo estoy lejos de Dios, yo estoy solo. Dios no está para mí. Pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aunque se levanten los enemigos, lo que se levanten, yo ya no estoy solo. Ya no son mis fuerzas, sino las de Dios. Entonces ya no vivimos nosotros, ya no vive dentro de nosotros el Señor. Él habla a través de nosotros. Mucha gente dice, es que yo no puedo ir a evangelizar, es que yo no sé qué voy a hablar. Como yo antes decía, el Señor dice, yo te voy a respaldar. Quiere decir que Él es el que va a hablar a través de mí. Nosotros solamente somos un instrumento de Dios.
Yo no soy el que curo, yo no soy el que sano, yo no soy el que doy una palabra de aliento o algo, sino es el Señor, porque yo quién soy, hermanos. Hay a veces incluso que el Señor vive dentro de un niño, y un niño te das cuenta que creo tiene más sabiduría que una persona, habla mejor el evangelio que una persona grande. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en esa criatura, y el niño solamente es un instrumento de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, cuando nosotros tomamos esa decisión, ese compromiso, también hay que saber lo bueno y lo malo, porque muchas iglesias solamente te hablan, sí, bautízate y vas a ver que Dios te va a sanar, Dios te va a curar, Dios te va a hacer tu milagro. Y eso no es el objetivo de bautizarnos, sino es el yo saber el evangelio de Dios, yo tener fe en eso, porque para aceptar necesitamos tener fe, amor al Señor. No podemos decir sí lo acepto si no hay eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo acepto todo esto, tengo amor al Señor y digo, Señor, yo ya decidí entregar mi vida a ti, y que ya mi vida no es mía, sino es tuya, y yo solamente seré un instrumento de ti. Entonces sí es cuando nosotros vamos a bautizarnos. Nosotros desde antes de la pandemia habíamos comprado ya nuestra alberquita para bautizar a los hermanos que venían. Desgraciadamente con todo esto ya no lo hemos hecho, pero Dios me mostró que necesitamos prepararnos, mostrar no solamente cosas buenas, el evangelio, qué es lo que hizo el Señor, por qué nos vamos a bautizar, sino también lo que conlleva ser un hijo de Dios, porque va a haber cosas buenas, bendiciones, pero también va a haber momentos difíciles. Y en la palabra de Dios lo dice, no mienten eso, hermanos, solamente que mucha gente no la lee. Por eso es que cuando se entrega y vienen las tribulaciones, ay no, ya no quiero, porque en lugar de irme bien me va mal. ¿Sabes por qué? Porque no hubo una preparación adecuada, porque es como cuando en la iglesia católica hacen la primera comunión. Se supone que te dan una preparación, pero ahí es un niño, hermanos. A veces los niños no entienden. Tiene que ser de una edad en donde tú entiendas y te hablen de todo esto. Entonces ya tú tomas tu decisión. ¿Quieres o no quieres servirle al Señor? Pero si tú tomas la decisión de servirle al Señor, créanme, hermanos, que es la mejor decisión que vas a poder tener. No te voy a decir que tu vida va a ser fácil, porque eso sería yo mentirte. No te voy a decir que tu vida va a ser color de rosa, pero sí te voy a decir que tu vida va a estar llena de la gloria de Dios, va a estar llena de sabiduría, y sobre todo va a estar llena de milagros que a veces a la gente se los vas a contar y hasta se van a reír de ti. Pero no importa, hermanos, porque así es cuando uno es hijo de Dios. Y hoy les voy a contar algo que me pasó a mí, hermanos. Pero antes de yo seguir, hermanos, yo quiero decirles que el Señor me mostró que este noviembre que viene vamos a cumplir 3 años dando la palabra de Dios. Gracias a Dios. Entonces, festejo, pero no es festejo de la iglesia o festejo mío, no, sino es festejo de lo que quiere Dios, que realmente hay un compromiso. No importa si hay 3, 4 personas viniendo, pero que ese compromiso de estas personas que vienen sea sincero y sea genuino, ¿verdad? Entonces, hermanos, si tú aún no has sido bautizado, ¿no? Y si tú dices, yo quiero aceptar al Señor, mi Dios, en noviembre vamos a hacer el bautismo en las aguas. Amén. Y es como tu boda, como decir, hoy me caso con mi Señor y hoy acepto al Señor en mi vida, y sé que mi vida ya no va a ser la misma, pero sé que voy a estar bien. Y más en estos tiempos, hermanos, que uno no sabe si tiene más tiempo, que uno no sabe si no, el día de mañana ya no estamos aquí. Pero cuando uno toma esa decisión, uno puede estar seguro que uno ya va a vivir eternamente y va a ir con el Señor, y va a estar más tranquilo en su vida espiritual. Entonces, eso es algo
que yo se los dejo a la reflexión. Si alguien quiere tener ese compromiso, hacerlo en este mes. Vamos a estar haciendo prédicas para que ustedes conozcan más el Evangelio y todo lo que conlleva ser un hijo de Dios. Y si tú aceptas este compromiso, lo hagas. Porque eso, como yo les dije, un soldado de Dios es una persona que es disciplinaria, que no dice hoy sí, pero tal vez mañana no. Nada más es la emoción. La emoción dura un rato. No, eso no quiere el Señor. Él quiere gente comprometida, gente fuerte, gente que no se va a rendir a la primera. Guerreros, soldados, que aunque, como dice Pablo en sus versículos, aunque yo ya me esté abatido, mas no estoy destruido. Así, a lo mejor nos vamos a abatir, pero no quiere decir que yo ya voy a estar destruido. O a lo mejor yo ya me siento solo con las tribulaciones, pero el Señor ahí nos dice que no estás solo, que Él está contigo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que confiemos en Él. Y cuando uno tiene fe, hermano, todo Dios es posible para el que cree. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Gálatas 2:20 dice, ni le he puesto a Gálatas, perdón, pero búsquenlo, Gálatas 2:20. Y este sí, quiero que se lo graben si ustedes quieren tener ese compromiso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, no quiere decir que tú también te van a crucificar, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es de que todo lo que pasó el Señor, todo, yo también lo voy a pasar. Pero lo que el Señor hizo por mí, ese sacrificio que perdonó mis pecados, mis errores, mis faltas, el Señor ahora me perdona todo lo malo que yo haya hecho. ¿Por qué te perdona? Por gracia, nada más, no porque te lo merezcas tú, sino por gracia, porque Dios lo quiere. Y tú, si aceptas esto y crees, tienes fe, entonces es cuando el Señor viene y vive en ti. Y tú ya todo lo que vives ya no lo vas a vivir con la carne, sino con la fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que te pase ya, desde que tú aceptas al Señor, de ahí, como dice en Pan Real, ya no lo vas a vivir tú solo en tu carne, sino ya es con la fe que tú tienes de Dios. Y esa fe, ¿cómo se incrementa, hermanos? ¿Cómo se incrementa la fe en Dios? Leyendo la palabra de Dios, orando a Dios, sirviéndole al Señor, ayunando, haciendo sus mandamientos. Cuando uno hace eso, tu fe va creciendo cada día más. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Hermanos, yo les comentaba acerca en la mañana de esta oración que hicimos, porque yo le decía al Señor ahora en la semana que tenía el dolor fuerte en mi cintura cuando me venía del trabajo. Le decía al Señor, ¿pero por qué, Señor? Porque a veces uno es como Job, cuando tiene el dolor, viene uno y le dice al Señor, ¿pero por qué, Señor? Si yo te sirvo, si yo te quiero. Y el Señor me dijo, me hizo recordar algo que yo había dicho hace unas semanas atrás, antes de que me pasara todo esto. Yo le dije al Señor, ay Señor, gracias porque ya tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque tengo mi consultorio. Y yo me sentía en mi zona de confort. Yo dije, ya la hice, ¿no? Yo pensaba eso y se lo dije a Dios. Y Dios me hizo regresar a ese momento. ¿Recuerdas cuando me dijiste eso? Bueno, pues yo te voy a recordar algo. Me dice, nunca debemos de estar en una zona de confort los hijos de Dios.
Siempre tienes que depender de mí. Nunca creer que tú sola ya puedes o que lo tienes todo, me dijo el Señor. Ahora esto que estás pasando es para que te des cuenta que de mí comes y que yo ya vivo en ti y que tú sola y decir, no, siempre debes depender de mí. Y más el que me sirve debe depender de mí, porque si tú te vas en tus laureles y estás en tu zona de confort, viene Satanás y te devora. Me dijo así. O sea, ¿qué pasaba ahí? Que Dios me decía que tal vez ya me estaba haciendo falta más oración, más dependencia del Señor, ¿no? Entonces, ahí yo entendí que a veces Dios nos manda situaciones porque Él está viendo algo que no le está agradando y que sabe que el dolor o los conflictos en nuestra vida es algo que siempre nos va a tener humildes delante de Él, dependientes del Señor. Porque, hermanos, ¿cómo Dios va a usar o cómo Dios va a estar en un hombre que se cree que por sus fuerzas puede solo? ¿Cómo Dios va a habitar en un hombre que es soberbio, que es egoísta, en una persona que nunca ha quebrantado el corazón delante del Señor, nunca se ha humillado? No puede el Señor vivir ahí, no puede habitar el Señor, no puede trabajar. Y un hijo de Dios necesita ser humilde, necesita siempre depender de su alimento, de Dios, porque es la manera en que Dios nos usa y es la manera en que Dios nos pule nuestro carácter y que nos pule el carácter y nos aumenta nuestra fe. Porque, ¿qué me dice? Yo fui al seguro, hermanos, y en el seguro, ¿qué te dice? Usted no tiene nada. Mientras no te ven ahí chillando ya una fractura, tú no tienes nada. Y vi de estos hombres que trabajan ahí tanta indiferencia, hermanos, tanta indiferencia, porque para ellos es fácil, ya es cotidiano ver el dolor, ver que la gente se queja, entonces ellos ya están hartos de eso. Entonces yo ahí me puse a pensar y dije, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es? Aunque seamos hijos o no de Dios, vamos a pasar por sufrimientos, hermanos. Eso déjame decirte que va a ser. La diferencia es que tú no estás solo cuando tú estás con Dios, y cuando tú estás lejos de Dios, tú vas solo por la vida. No está Dios ahí contigo. Pero entonces, hermanos, yo dije también otra diferencia que se ve clara, que cuando uno es hijo de Dios, el dolor de la otra gente te duele. El dolor de otra gente te hace más humano. El dolor de la otra gente te hace ser más como Dios, al carácter de Dios. El dolor de otra gente no te es indiferente. En cambio, cuando tú eres un hijo, no un hijo de Dios, del mundo, cuando tú pasas por dolores, te vuelves egoísta, frío, duro, indiferente. Cuando tú ves una persona que ha pasado por muchas cosas difíciles en su vida, que no es de Dios, está amargada, está lejos de Dios, porque Dios me permitió esto, porque... Y también está frustrada. Y cuando una persona le cuenta su dolor, lo que está pasando, es egoísta, porque siempre le va a decir, yo estoy peor que tú, yo pasé algo peor que tú. Ay, vas a salir adelante, no pasa nada, si yo pude, que tú no salgas. Así es la gente cuando no es de Dios y que ha pasado una vida difícil. Pero cuando uno es de Dios y ha pasado una vida difícil, al contrario, hermanos, conoces ese dolor. El dolor que esa persona tiene, lo sientes tú, te duele, te vuelves más como Dios. Incluso el dolor te ayuda a ¿qué, hermano? A crecer en tu fe, te ayuda a dar más frutos de Dios. Entonces te ayuda a comprender lo que el Señor pasó y lo que la gente pasa.
Esa es la diferencia de tener un dolor o pasar por dolores cuando eres ya hijo de Dios, a ser un hijo de Satanás, ¿no? Del mundo. El dolor, hermanos, nos lleva a un nivel más alto de fe, nos acerca más a Dios. Los que están lejos de Dios, los aleja de Dios, porque siempre le van a echar la culpa a Dios de sus situaciones. Los hijos de Dios, todo esto lo vemos como una oportunidad de crecer, de que se va a manifestar la gloria de Dios. Las otras personas están enojadas, frustradas y hasta terminan suicidándose, matándose, porque no ven la luz, no ven la salida. Nosotros la vemos porque tenemos la luz, que es el Señor Jesucristo. Si vemos la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no. Ahora, hermanos, cuando uno tiene dolor o una situación difícil, lo que yo les decía, y eso, fíjense cómo todo esto Dios me lo ha enseñado en esta semana. Ayer traía mi dolor todavía, pero yo, hermanos, yo no acepto estar tomándome las pastillas para el dolor, o que Satanás, que su función era que yo me quedara ahí sentada, como les digo, con dolor, enojada, triste. Eso es lo que Satanás quería. Que yo ayer dije, no, Señor, yo en esta mañana te entrego mi dolor. Mi dolor ya no es mío, sino también ahora es tuyo. Y yo sé que yo voy a estar bien, Señor. Yo reprendí eso, me dio un coraje, hermanos, y ya no me tomé la pastilla. Y yo dije, Señor, yo sé que si pasó esto fue porque tú me hiciste ver cosas que ya estaban mal en mí, pero también me hiciste ver cosas de que, hermanos, de que uno depende de Dios. Ya no depende de la pastilla, ya no va a depender de lo que te diga el doctor, sino depende de quién, de Dios, del Señor. Hermanos, ayer Dios, yo sentí que me curó, porque ayer parecía quinceañera, hermano, no me dolía nada, y hasta en este momento no me duele nada. Gloria a Dios. Pero ¿qué es, hermanos? Ahí cuando uno le deposita eso a Dios, que Dios ve la fe que uno tiene, ¿verdad? De que Él sabe que Él es tu doctor, Él es tu enfermero, Él es tu abogado. Entrégaselo a Dios, hermanos. Cuando uno tiene eso, siente una tranquilidad y una paz. Y Dios entonces es cuando se puede manifestar. A veces Dios te quiere entregar cosas, pero tú no se las has entregado a Él. ¿Cómo te va a dar algo nuevo si traes cosas ahí cargando? Necesitas soltar para que Dios te dé nuevas cosas en tu vida. A lo mejor necesitas soltar ese dolor que pasaste en tu niñez. Necesitas soltar la amargura que traes, el egoísmo que traes, el miedo que traes, la incredulidad que traes, para que el Señor actúe en tu vida, hermanos. Fíjense cómo esto de que Cristo vive ya en nosotros. Fíjense que ayer me estaba acordando que el Señor pasó desilusiones, ¿verdad? Pasó desilusiones de la gente que lo quería, que estaba con Él, de sus discípulos. Y ayer yo me acordé de una desilusión que yo pasé. Y ese día yo me acuerdo que estaba muy triste. Y entonces al otro día yo me tenía que parar a trabajar. Y ese día, hermanos, no solo Dios cura dolores del cuerpo, sino también dolores del alma. Él sana los quebrantados de corazón, limpia las heridas de tal vez gente que te hirió, que te dañó, que te traicionó. Entonces ese día, hermanos, yo estaba pues herida, pero no físicamente, ¿no? Sino del alma. Yo me sentía así con ese dolor. Y cuando uno tiene un dolor físico, va y se toma una pastilla y dices tú, con eso se me quita. Pero cuando es un dolor del alma, ¿qué pastilla hay, hermano? ¿Se puede tomar uno una pastilla? El único que te puede curar es Dios. Y entonces ese día yo le dije al Señor, Señor, por mis fuerzas, por lo que yo soy carne, no me puedo parar de la cama. No tengo ganas, no puedo.
que dije el Señor, pero me acordé del versículo que les dije la semana pasada, que dijo, los muchachos se cansan y se fatigan, mas los que esperan en Dios, que correrán como las águilas. No, correrán y no se cansarán, ¿verdad? Caminarán y no se fatigarán. Como dice, ahí se me fue, que abrirán, ¿qué? Bueno, como ahí se me fue. Pero yo me acuerdo que ese día dije todo el versículo, como pude, ¿no? Como me acordé. Y le dije, Señor, por mis fuerzas, yo no doy hoy. Y hermanos, yo les cuento que cuando yo dije eso, Señor, yo por mí no, tú dame esas fuerzas, ese de correr, por entregarme a ti, por esperar en ti, porque yo por mis fuerzas yo no puedo. Hermanos, yo les cuento que yo no sé cómo me di cuenta, parece que yo me desperté, yo ya estaba en el metro, yo ya iba al trabajo al metro, que cómo me paré, que cómo me vestí, que cómo desayuné, que cómo me salí, llegué al metro, ni me acuerdo. No me acuerdo. Ese día no me acuerdo. Yo creo que ese día llegó Dios y sus ángeles y me pararon de la cama, me vistieron y vámonos. Entonces yo les quiero decir que cuando uno entrega sus cargas a Dios o lo que tenga en su vida, vas a ver que eso que tú veías como difícil o imposible, para Dios no es imposible. Ese dolor que tú dices es un dolor que nadie va a poder curar. Dios lo puede curar. Yo cargaba con un dolor hace mucho tiempo, hermanos. Y ahora en la pandemia, Dios como me habló, me utilizó y estuve analizando muchas cosas. Y el Señor me dijo, necesitas sanarte para poder dar lo que yo tengo para ti. Si no sanas, no te puedo dar eso. Entonces yo le entregué eso al Señor y Dios me sanó, Dios me sanó de eso que yo tenía en mi vida. Entonces yo te digo en esta mañana, si tú tienes algo en tu vida, un dolor, lo que sea, un problema, a veces vergüenza, hermanos, porque a veces nos avergüenza cosas de nuestra vida que tú dices, es que ¿cómo es posible? ¿No? En mi vida esto. Eso entrégaselo a Dios, ese dolor, hermanos, entrégaselo y vas a ver cómo Dios, cuando tú ya no tienes esas cargas, Dios te da la bendición que Él tiene para ti en esta mañana. Pero un poquito, para terminar, quiero hablar un poco de la vida de Pablo el apóstol, que les dije que fue otro hombre, que fue un hombre que vivió también el dolor fuertemente en su vida. Dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Persecución de quién? Del enemigo. O sea, quiere decir que cuando nosotros vamos a seguir a Cristo, nuestro enemigo también ahora va a ser el Satanás, porque nosotros ya no estamos de su lado, nosotros ya ahora ya estamos del lado del Señor. Entonces Él va a hacer de todo para hacernos caer. Pero lo que les conté de las escaleras también, ahí Satanás quería que yo matarme, ¿no? Pegarme en la cabeza y ahí quedar. Pero ahí es lo que yo les digo, cuando uno es hijo de Dios, ya Dios no te deja. Dios manda a sus ángeles y les dice, vayan. Entonces ahí es donde vienen los ángeles de Dios que están a su servicio y te ayudan a que Satanás, porque Satanás te va a querer derrumbar, hermanos. Pero es lo que yo les digo, ya no estamos solos. Nosotros ya no vivimos, nos van a pasar cosas, pero ¿qué crees? Que Dios siempre se va a manifestar, va a mandar a sus ángeles, va a manifestarse en tu vida, hermanos. Luego dice en Hechos 9:16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Dios aquí nos está diciendo la palabra que Dios nos va a mostrar a través de la palabra de Dios que vamos a padecer por su nombre. Sufrir por Cristo, hermanos, es una parte normal del cristianismo. Esto debe ser conocido por cualquier persona que se dice ser cristiano o que quiere servirle al Señor. A mí, hermanos, cuando yo decidí servirle al Señor, yo no sabía muchas cosas de estas. Yo tuve que aprender en el camino, ¿verdad? Con situaciones que me pasaron. Pero yo antes le decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ahora entiendo que todo eso tiene un propósito. Para los que aman al Señor, todo obra para bien en su vida, aún situaciones difíciles. ¿A quién no le pasó que se acercó al Señor o lo buscó cuando estuvo en un momento difícil en su vida? Yo sí. Yo siempre. Cuando yo me acerqué más a Dios siempre fue porque yo tenía sufrimientos. La primera vez fue cuando me dio mis parálisis y después me dio la ansiedad, que me vi mal de mis nervios. Esa fue la primera vez que yo le prometí al Señor que yo le quería servir y que yo quería estar cerca de Él. Después pasaron 5 años, hermanos, 4 años, y esa promesa no se logró. Pero ¿qué crees? Que el Señor dijo, aún no es tiempo, aún necesito seguirte preparando. Después de esos 4 años, hermanos, otra vez vino una enfermedad a mi vida. Y entonces yo ahí fue cuando dije, Señor, ahora sí yo quiero servirte. Y entonces desde ahí, hermanos, yo me di cuenta que cuando yo paso por situaciones es cuando más me acerco al Señor, cuando más me fortalezco en mi fe y cuando más el Señor me usa. Sí, hermanos. Entonces ahora digo, Señor, sé que voy a pasar por situaciones difíciles, pero sé que lo harás otra vez. Sé que tú te manifestarás en eso. Ya no me pongo mal, ya no, ¿por qué, Señor? O me pongo triste, al contrario, digo, Señor, en esto, ¿a dónde me quieres llevar? ¿O qué me quieres mostrar? ¿Verdad? Para enseñarle a los hermanos. Fíjense, a veces tú dices, ¿que cómo es posible que Dios pueda utilizar el dolor para hacernos crecer, para hacernos parecer a Él? Una pastora estaba escuchando que ella decía que ella le preguntaba a Dios que cómo Él la veía a ella, porque ella decía que ella amaba al Señor, lo amaba con todo su corazón, pero que le preguntaba al Señor por qué se llevó a su esposo en la pandemia, un pastor. ¿Por qué se lo había llevado? Le preguntaba al Señor constantemente en mis oraciones, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Señor, ¿qué no me amas? Señor, ¿cómo tú me ves? ¿Por qué? Y dice que le respondió en un sueño, en donde dice que primero ella vio una hormiguita chiquitita, así en el pasto, y que después fue subiendo su sueño hasta el cielo, o sea, como que se fue hasta el cielo. Entonces dijo, y después Dios le mostró lo que le quiso decir en el sueño, que le dijo el Señor que para Él nosotros somos como unas hormiguitas, o sea, que a veces no vamos a entender por qué Él hace las cosas, porque somos para Él chiquititos. Él está así hasta allá, nosotros estamos aquí así como una hormiguita. Entonces, entender el porqué de las cosas a veces no lo vamos a entender. Entonces, aquí la pastora decía, entonces desde ahí dije, está bien, Señor, ya no te voy a preguntar nada, porque creo que tú me ves como una hormiguita, ¿no? Y yo tal vez creo que tú me ves como algo muy grande, y tal vez para ti yo soy una hormiguita chiquita, yo solamente soy una más del rebaño, ¿no? Entonces a veces no vamos a entender muchas cosas del por qué nos pasan situaciones, pero sí debemos de tener claro que si nos hace Dios pasar por eso, es de acuerdo a nuestro propósito que tenemos, dice la palabra de Dios. Si tú tienes un propósito que Dios tiene para ti,
tiene que pulirte en ciertas áreas de tu vida que necesitas tú pulir. Y para eso necesita trabajar en ti. Y para eso necesitamos pasar por todas estas situaciones que a veces tenemos que pasar. A veces los religiosos dicen que el dolor o situaciones que nos pasan es porque vivimos en pecado o fuera de la voluntad de Dios, o mucha gente dice, pues no, que eres un hijo de Dios, entonces ¿por qué siempre estás enfermo? ¿O por qué siempre te pasa esto? Hermanos, ahora lo sabemos que más que nunca los hijos entre más hacemos por Dios, más luchas vamos a tener. No las mismas luchas va a tener aquel que viene de vez en cuando a la iglesia, aquel que da la palabra o que siempre está en oración con el Señor. No va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero Pablo, hermanos, fue un hombre que escribió muchas cartas a las diferentes iglesias, en donde los exhortaba, les daba ánimo. Pero ¿ustedes creen que si él no hubiera pasado por sus dolores, Pablo hubiera podido inspirarse en todo esto? ¿No nos hubiera dado tanta palabra para nosotros sobrepasarnos en momentos difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Pablo pasara por todo esto? Porque era de acuerdo a su propósito. Él tenía el propósito de dar el evangelio a las iglesias. Y Dios sabía que si él no pasaba por esto, no iba a poder hacer su propósito que Dios tenía para él, que era inspirarse para escribirle a las iglesias. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Segunda de Corintios, voy a leer 1:8. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, hermanos, en esta situación lo habían golpeado tanto que los que lo golpearon pensaban que él ya estaba muerto. Por eso lo dejaron de golpear. Entonces, estamos viendo que muerto estaba ya casi muerto. Aquí dice que él creía que por sus fuerzas ya se iba a morir. Pero ¿quién fue el que lo volvió a levantar? Entonces, aunque tú ya estás diciendo, ya estoy muerto en vida, ya con tantos golpes que me ha dado la vida, ya no voy a poder. No, a lo mejor dices, ya esto me sobrepasa de mis fuerzas, pero ahí te quiere decir el Señor que estás en un error, porque si es de acuerdo a tu propósito, solamente eso te va a ayudar para seguir con el propósito, pero no quiere decir que sea tu final, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:8-11 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, lo que vivió el Señor en nuestros cuerpos también será manifestado, tanto lo bueno como lo malo, no nada más lo bueno, que la gente más que decir, me va a dar dones, no, también lo malo, lo que pasó el Señor. ¿Qué pasó? Dolores, sufrimientos, ¿qué más? Persecuciones, la gente no creía en él, lo criticaban. Uno que se espera, hermanos, si al Señor Jesús lo criticaban, lo seguían, lo perseguían, hablaban de uno, ¿qué se va a esperar uno que no hagan? Vamos a pasar por exactamente lo mismo, hermanos. Cuando Pablo, muchos de sus discípulos que estaban con él, Pablo a veces lo abandonaban y Pablo a veces tenía que hacer su misión solo. Y eso me inspiró tanto a mí, hermanos, porque ahora que yo digo, a veces digo, ¿cómo quisiera tener un ejército de personas que nos apoyaran? Pero me acordé de Pablo, que él era más su amor
por la iglesia, por dar el evangelio, por su propósito, que no andaba solo, andaba con el Señor. Entonces, hermanos, a veces creímos que estamos perseguidos por Satanás, pero dice aquí la palabra que no estamos desamparados. Y créanme que yo me he dado cuenta de esto. A veces creemos que ya estamos derribados, pero un verdadero soldado de Dios se levanta y se vuelve a levantar, porque no estamos destruidos. Aquí mismo lo dice la palabra. Luego, 2 de Corintios 11, del 23. Fíjense todo lo que pasó. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes innúmeros, en cárceles, más en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todo eso pasó Pablo, hermanos, y lo que le preocupaba no era eso, sino que la iglesia. Fíjense cómo Pablo tenía tan fuerte su propósito, que aún más que todo le podía pasar, pero primero estaba dar el evangelio a las iglesias, no importando lo que tuviera que pasar él. Eso es realmente un verdadero soldado de Dios, ¿no, hermanos? Fíjense, Pablo, Satanás no se la puso fácil, tenía tantos adversarios. Los judíos, como él era judío, hermano, antes él perseguía a los cristianos, y después de que el Señor se le presentó y le quitó la ceguera, ya le dijo: Pablo, no sigas a mis hijos. Entonces ya él ya no dejó de creer en lo que hacían los judíos. Entonces ahora los judíos eran sus enemigos porque se les volteó. Entonces los judíos lo perseguían, pero los mismos cristianos también. ¿Por qué? Porque como los cristianos, ellos sabían que ese hombre había matado a cristianos, no confiaban en él, entonces también lo perseguían a Pablo. Las autoridades, obviamente, al ver que él también hablaba, evangelizaba de Dios, era perseguido por las autoridades, ¿verdad? Los problemas con otros ministerios lo perseguían porque pues no estaban de acuerdo a lo que él decía. Entonces, enfermedades, él tenía su aguijón en carne. Pablo tenía. ¿Qué es un aguijón en carne? Algo que le dio Dios a Pablo para que no se sobresaltara. ¿Por qué? Porque Dios le dio tantos dones y sabiduría a Pablo que hasta se lo llevó al tercer cielo y le dijo que no hablara nada de lo que vio. Imagínense a alguien que te lleva a Dios al cielo, pues obviamente él ya se iba a creer invencible, casi Dios. Entonces dice la palabra que Pablo le pidió una vez al Señor Jesucristo que si le era posible quitarle su aguijón en carne. Que vimos una prédica completa de Pablo y vimos que el aguijón en carne pudo haber sido una enfermedad, que muy probablemente pudo haber sido que ya no quedó bien de su vista Pablo, o otra enfermedad, o su carácter, porque Pablo tenía mucho carácter. Entonces no sabemos bien cuál fue el aguijón en carne, pero dicen que fue una enfermedad que tuvo Pablo, y que Pablo le pidió al Señor: Señor, si fuera posible, ¿me pudieras quitar esto? Y el Señor le dijo: no. Y entonces fue cuando él escribió un versículo que dijo, ¿qué dijo, hermano? Que dijo que en mis debilidades
me haces fuerte. O sea, que ese aguijón en carne que Pablo creía que era un problema o algo que lo alejaba de Dios, al contrario, era algo que lo ataba a Dios y era algo para que el Señor se lo permitió para que no se engrandeciera, para que no creyera que lo podía todo, para que él fuera humilde. Por eso es que Dios le permitió un aguijón en carne. Y a veces Dios va a permitir ciertas cosas en nuestra vida, hermanos, porque ese es nuestro aguijón, ese es lo que nos une al Señor y no nos hace creernos, exaltarnos. Como me dijo el Señor a mí también, tú ya te crees. A ver, espérate, me bajo aquí otra vez, para que te des cuenta que cuando Dios quiere estar en tu vida, a veces va a permitir cosas en tu vida para que no creas yo lo tengo todo, porque mucha gente tiene dinero y cree que con su dinero puede comprar todo, pero a veces el Señor dice, a ver, a lo mejor pone una enfermedad o una enfermedad de un ser querido o algo que a lo mejor no puedes comprar. ¿Con qué? Con dinero. Entonces esa es la manera de que el Señor nos hace que dependamos de Dios, que no nos querramos subir en decir, ay, yo lo puedo todo, yo no necesito de Dios. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Entonces no es fácil seguir a Dios, hermanos. Pero ¿cuáles fueron las actitudes de Pablo ante el sufrimiento que lo hizo vencedor? La fe en el Evangelio, la fe en su ministerio, la fe en qué, hermanos, en Dios. También otra cosa que hizo Pablo es aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo, no te voy a quitar el aguijón en carne, Pablo no dijo, ¡ah! Como el chavo, no se empezó. Él dijo, está bien, Señor, acepto la voluntad tuya. Cuando uno acepta la voluntad de Dios, cual sea en tu vida, ese dolor o ese sufrimiento que tienes se va. Y lo haces con gozo, aunque tengas que pasar por situaciones difíciles como los pasó Pablo. Aceptando el tiempo de Dios, hermanos. Tal vez Pablo sabía que en algún momento él se iba a morir, pero él sabía cuando llegó ese momento, él ya lo sentía. Cuando escribió su versículo, yo ya he corrido la buena batalla, ¿verdad? La buena carrera. Ahí él ya cuando escribió eso, él ya sabía que llegaba su tiempo, pero anteriormente él sabía que no, que necesitaba seguir predicando. Entregándolo todo a Dios es una manera de que nuestro dolor ya no lo carguemos nosotros, sino Dios. Entonces es teniendo fe, aceptando la voluntad de Dios, aceptando el tiempo de Dios y entregándolo a Dios. ¿Para qué Dios usa el dolor en resumen? Para pulir tu carácter, para que dependas de Dios, para crecer en tu fe, para llevarte al propósito que Dios tiene para ti, para ver la gloria de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios y las promesas de Dios. Porque sin eso, ¿cómo podemos ver todo eso? Entonces imagínense para qué Dios usa el dolor en tu vida. Para casi todo. Para que seas al carácter de Dios, hermano. La gente, hermanos, se los conté la semana pasada de esta pastora que le dijo a este matrimonio que tuvo un hijo qué deseo tenían para su hijo, y ellos dijeron que nunca tenga dolor, y después estuvieron quejando porque su hijo era un hombre que les dije que era una persona déspota, egoísta. Hermanos, el dolor tiene que ser parte de nuestra vida como cristianos, más si somos cristianos. Entonces a veces nosotros oramos mucho para que nada malo le pase a nuestros hijos, ¿verdad? O a alguien que queremos. Pero a veces va a permitir Dios ciertas cosas en su vida, pero hay que dejarlo, hermano. ¿Por qué? Más bien pídele que eso que está pasando
esa persona sea para que se acerque más a Dios, sea el lazo, el dolor que lo una a Dios. Bueno, hermanos, pues les agradezco el día de hoy. Vamos a terminar con una oración para terminar el día de hoy esta prédica, que fue continuación de la semana pasada. Vamos a hacer una oración en esta mañana para que tú le entregues tus dolores, tus preocupaciones, tus angustias a la pie de la cruz del Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si nunca le has quebrantado el corazón al Señor, esta mañana lo hagas. Humíllate delante de Él, como me lo hizo ver a mí, como Pablo también se lo hizo ver, que a veces necesitamos cosas en nuestra vida para que dependamos de Dios. Porque si no, a veces, más los que tenemos un propósito en Dios, si no pasamos por esto, ¿cómo vamos a seguir en el propósito de Dios? Que Dios nos quiere usar, que el dolor sea la herramienta que Dios use en ti. Y no sea para llevarte a la perdición, sino al contrario, sea para que te lleve más en tu fe y en tu crecimiento como cristiano. Mi Dios y mi Padre, en esta mañana entregamos a tus pies el dolor, Señor, o lo que tengamos, las angustias, las preocupaciones, Señor. En ti está mi victoria, mi alegría. Contemplarte es lo más hermoso que puedo hacer en mis días. Permíteme, Cristo, tomar también parte de esa cruz, parte de ese sacrificio que hiciste. Abrazarme a ti, Señor, fuertemente a tu palabra, y que ese sea mi consuelo, a la tuya. Enséñame, Señor, a aceptar tu voluntad en mi vida, Señor. Por el poder de la cruz que tú llevaste, Señor, ese dolor que tú llevaste, Padre mío, yo sé que también tendré que pasar por cosas difíciles en mi vida, pero yo sé que tú estás conmigo, Señor, para acompañarme y para que esa cruz no pese tanto. Señor, a tus pies dejo mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo lo que me aleje de ti, Señor, mis errores, mis culpas, Señor, mis defectos que me pesan. Bajo tu sombra dejo también a mi familia, a quienes amo, a quienes sufren y padecen dolores, Señor, por la cruz, Señor, o por tu evangelio, o enfermedades, Señor. Que a partir de hoy, Señor, el sacrificio que tú hiciste no me sea indiferente, sino más bien sea ese dolor que siempre me una a ti, Señor. Que a partir de hoy, Señor, yo viva, Señor, siempre creciendo en tu palabra. Que mis pensamientos siempre sean los tuyos, Padre mío. Dame valor, dame valentía, Señor, para aferrarme a tus promesas y a tu palabra y amarla, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Que el dolor no me sea indiferente, Señor. Que el dolor de las personas, del prójimo, sea mi dolor. Como tú dijiste en el mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fue lo que dijo Jesús a sus discípulos mientras se preparaba para demostrar su grande amor, que fue el sacrificio y el dolor que vivió en la cruz. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Amén. 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 Aquí el Señor nos dice que Él dio su vida por nosotros. Eso dio el Señor. Vemos cómo este sacrificio Dios mostró el más grande amor hacia nosotros, pero también Él pasó por el más grande dolor que ha pasado una persona.
A veces creemos que en el dolor no puede haber algo bueno, y claro que hubo algo bueno. En el dolor siempre se va a manifestar el amor, ¿verdad? Se va a manifestar Dios, se va a manifestar la gloria de Dios. Entonces, el dolor no hay que verlo como algo malo, hermanos. Recordemos que nosotros ya no pensamos como piensa una persona normal. Nosotros ya somos de Dios. Y el dolor, como aquí lo dice, es parte de nuestra vida. Y hay que aceptarlo, pero de una buena manera, que ese dolor nos transforme y nos una más a nuestro Padre, ¿verdad? Bueno, vamos a poner una alabanza. Hay que ser golpeado para poder
hermanos, ahorita escuchando esta canción que dice más en estos tiempos que el dolor es tan cruel, pero aún así en estos dolores que mucha gente ha pasado, ¿verdad? Por perder a un ser querido, por esta pandemia, hermanos, aún así ese dolor tiene un propósito, hermanos. Es un propósito, yo se los he dicho, es el prepararnos para lo que vendrá, prepararnos para la venida de nuestro Dios, para que nos demos cuenta que nosotros sin Dios no somos nadie, dependemos de Dios completamente, hermanos, nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, les agradezco a la gente que nos ve por YouTube, orando para que un día esas personas que nos ven estén aquí delante también, ¿verdad? Que nos vean en vivo. Les agradezco, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Gracias. Amén. Aquí está el Espíritu de Dios.